De regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar el tema del cuarto cántico del siervo que sufre, que está en Isaías y cubre todo el capítulo 53 y parte del 52. Y vamos a ver que hay 4 cánticos en el texto de Isaías. Y este es el cuarto canto o el cuarto poema del siervo que sufre, que obviamente es Israel. El hecho es que la entidad del siervo ya ha sido establecida por Isaías en pasajes antes mencionados. O sea, Isaías viene hablando del siervo como Israel desde el capítulo 41. Entonces está en Isaías 41, versículo 8, en Isaías 44, versículo 1 y 2, Isaías 45, versículo 4, Isaías 48, versículo 20, Isaías 49, versículo 3. Ahí habla del siervo. Y inmediatamente después dice siervo Israel. Entonces, cuando llega al capítulo 53, es lógico que el siervo del cual se está hablando es Israel. No puede repentinamente ser otra entidad. No puede. Y ustedes van a ver que en Isaías 53 se habla de un individuo, uno, porque dice él. Pero ese individuo es una metáfora para incluir a todo el pueblo de Israel como un colectivo que tiene ciertos rasgos particulares que lo identifican como una sola unidad. Si ustedes van a Éxodo 4:22, van a ver que Dios le dice a Moisés, vaya y dile al faraón que deje salir a mi hijo primogénito. Israel es mi hijo primogénito. Entonces ahí está hablando en singular también, pero está recogiendo a todo el pueblo de Israel. Lo mismo ustedes encuentran en Oseas 11:1, cuando Dios a través del profeta Oseas dice, cuando Israel era muchacho y yo lo amé. Entonces, cuando Israel era muchacho, ahí está hablando de Israel como un muchacho. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces se refiere a Israel. Eso lo copiaron, obviamente, en el Nuevo Testamento, pero dejaron la parte de Israel por fuera y simplemente cogieron de Egipto llamé a mi hijo para atribuírselo a Jesús. Obviamente que eso no es así. No es así, porque no está todo el versículo y tampoco se refiere a Jesús. Bueno, entonces, para entender correctamente estos versículos hay que leer el texto en hebreo original. Cuando la Biblia se traduce a otros idiomas, pierde gran parte de su esencia. La conocida traducción King James utiliza un lenguaje que es arcaico y difícil para el lector moderno. La clave para descifrar cualquier texto bíblico es verlo en contexto. Isaías 53 es el cuarto de los 4 cánticos del siervo. Isaías 53 no se identifica abiertamente y estos versículos simplemente se refieren a mi siervo, como en Isaías 52:13, donde dice, he aquí, mi siervo prosperará, será exaltado y sublime y será muy alto. Y en Isaías 53:11 dice, del trabajo de su alma verá y estará satisfecho. Con su conocimiento mi siervo justificaría a los justos y las iniquidades de ellos llevaría. Esta parte hay que entenderla no literalmente, no. Hay que entenderla de una forma como si fuera un poema, pero que está escrito en una forma de una metáfora. Entonces, hay que mirar quién está hablando y a quién se refiere. Bien, entonces, en cada uno de los cantos del siervo anteriores se identifica clara y repetidamente a Israel como el siervo. Ya dijimos que a partir del capítulo 41, el profeta Isaías hace 9 veces la equiparación del siervo de Dios con la nación de Israel. Isaías 41:8 dice, tú eres mi siervo, oh Israel. Isaías 49:3 dice, tú eres mi siervo, Israel. Isaías 44, versículo 1 y 2 dice, ahora pues escucha, siervo mío Jacob e Israel, a quien he elegido.
Isaías 44:21 dice, acuérdate de esto, oh Jacob e Israel, porque tú eres mi siervo, yo te formé para que seas mi siervo, Israel, no me olvides. Eso está en Isaías 44:21. Isaías 48:20 dice, salid de Babilonia, huid de los caldeos, con voz de alabanza proclamad, decid esto, publicadlo hasta lo último de la tierra. El Señor ha redimido a su siervo Jacob. Jacob es un representativo también de Israel. Así que la Biblia está llena de otras referencias a Israel como el siervo de Dios. En Jeremías capítulo 30, versículo 10, Salmo 136, versículo 22. Así que no hay razón para que el siervo en Isaías 53 cambie repentinamente y se refiera a alguien que no sea Israel. Una pregunta obvia que debe abordarse es ¿cómo puede el siervo sufriente, al que los versículos se refieren gramaticalmente en singular, equipararse con toda la nación de Israel? Porque obviamente cuando una persona que no conoce, no está familiarizada con los escritos hebreos, toma Isaías 53 como si estuviera hablando de un individuo, pero estás hablando de todo el conjunto del pueblo de Israel. Entonces, otro ejemplo es en Éxodo capítulo 20, versículo 1 a 14. Cuando Dios da las 10 palabras, los 10 mandamientos, le habla al pueblo como si fuera un individuo. Nunca se usa el plural. Esto se debe a que el pueblo judío es una unidad por un destino nacional compartido. Y eso ya lo vimos en Éxodo 4:22, donde Dios le dice a Moisés, y dirás a Faraón, así ha dicho Dios, mi hijo primogénito es Israel. Por eso os digo, envía a mi hijo para que me adore, pero si te niegas a enviarlo, he aquí voy a matar a tu hijo primogénito. Este fue el mensaje que Dios le dio a Moisés para que lo llevara a Faraón. Pero aquí también Dios identifica a Israel como su hijo y su hijo primogénito. Bien, esta referencia singular es más común en los versículos bíblicos que se refieren a la era mesiánica, cuando el pueblo judío estará plenamente unido bajo el estandarte de Dios. Oseas 14, versículos 6 y 7 dice, seré como rocío para Israel, florecerá como una rosa, no habla de muchas rosas, una, y echará raíces como el Líbano. Ese es un lenguaje metafórico. Sus ramas crecerán y su hermosura será como la del olivo y su fragancia como la del Líbano. Jeremías 50:19 dice, y haré volver a Israel a su morada, y en el Carmelo y en Basán apacentará, y en el monte Efraín y en Galaad será saciada su alma. Obviamente estamos hablando de un tiempo futuro. Como veremos, por numerosas razones, este capítulo no puede estar refiriéndose a Jesús, no. Y es lo primero, y también queremos decir que aquí no habla de Jesús en ninguna forma. Y tenemos que repetirlo cuantas veces tengamos que hacerlo, pero tenemos que decirlo que Jesús no está representado en ninguna parte de la Biblia hebrea. Eso es algo que el cristianismo ve a Jesús en todas partes del mal llamado Antiguo Testamento, porque ya vienen con una mente preconcebida y donde quiera que vean algo para poderlo adjudicárselo a Jesús, se lo adjudican. Pero usted va a la Biblia hebrea y no hay nada, absolutamente nada que tenga que ver con Jesús, nada. Entonces, ¿qué le puedo yo decir? ¿Qué les puedo yo decir? Incluso en las escrituras cristianas los discípulos no consideraron que el siervo sufriente se refiriera a Jesús. En Mateo 16:21, por ejemplo, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces,
Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que te acontezca esto. O sea, ¿ustedes creen que si los discípulos hubieran asociado a Jesús con el siervo sufriente de Isaías 53, no le habrían dicho: no, maestro, si usted es el representante y el representativo de Isaías 53, usted debe morir porque usted es el siervo sufriente? Pero ahí no le dijeron nada. Entonces, esto nos da a entender de que los discípulos nunca asociaron a Jesús con el tema del siervo sufriente de Isaías 53. Muy bien. Al principio del libro de Isaías, Dios predice el largo y el difícil exilio del pueblo judío. El capítulo 53 ocurre en medio de los mensajes de consolación de Isaías, que hablan de la restauración de Israel a la prominencia como el pueblo elegido de Dios. La clave para entender este capítulo está en identificar correctamente quién está hablando. Aunque el libro fue escrito por Isaías, los versículos 53, el capítulo 53, del versículo 1 al 10, se narran desde la perspectiva de los líderes mundiales. O sea, quien está relatando en este poema metafórico es una voz que habla por todas las naciones del mundo. Es un vocero de las naciones. Siguiendo los pasos del capítulo anterior en Isaías 52:15, dice: los reyes de la tierra cerrarán sus bocas de asombro. Estos versículos describen cómo los líderes mundiales se escandalizarán con incredulidad cuando ellos vean que el siervo de Dios es Israel, que a pesar de todas las expectativas contrarias, sea vindicado y florece en la era mesiánica. ¿Por qué? Porque el cristianismo no está esperando eso, que sea Israel. Pero cuando vean que es Israel, la misma escritura dice que se taparán su boca de asombro. Y dirán: ¿pero quién ha creído esto? Eso lo encuentran en Isaías 53:1. Por ejemplo, dice: ¿quién creería lo que hemos oído? Eso es lo que dirán las naciones en el momento en que Israel se ha revelado como el siervo exaltado en la era mesiánica. Porque los gentiles dirán: ¿para quién se ha revelado el brazo de Dios? Y este tema de brazo de Dios tiene un significado en la escritura hebrea. Y eso es lo que, cuando una persona en el cristianismo leen esto, pasan por encima y no se dan cuenta de que el brazo de Dios tiene un significado. Entonces, a lo largo de la Biblia, entonces dice los gentiles: ¿quién creería lo que hemos oído? ¿Para quién se ha revelado el brazo de Dios? ¿Quién creería lo que hemos oído? En este versículo, obviamente, el brazo de Dios denota una redención del pueblo judío de la persecución física. O sea, Dios va a liberar al pueblo judío de la persecución que le han hecho las naciones del mundo. Es una persecución muchas veces violenta, otras veces pacífica, pero es una persecución, una discriminación, una envidia, un odio, un menosprecio. Y llegará el momento en que Israel será liberado de todo eso, cuando el pueblo sea exaltado. Por ejemplo, vamos a mirar cuál es el entendimiento del brazo de Dios. Cuando Dios sacó a los judíos de Egipto, los sacó con mano fuerte y brazo extendido. Y en Deuteronomio 26:8 dice: y Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido.
con grande espanto y con señales y con milagros. En Éxodo capítulo 3, versículo 20 dice, pero yo extenderé mi mano, dice Dios, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. En Ezequiel capítulo 20, versículo 33 dice Dios, vivo yo, dice Dios, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Bien, hay muchos otros textos que hablan del brazo extendido. Ahora, en el versículo 2, entonces en el versículo 1 las naciones se están preguntando, pero ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué? Y se taparán la boca del asombro, porque estaban esperando de pronto, según el cristianismo, a Jesús, y resulta que va a ser ese Israel. Entonces, por eso se taparán la boca del asombro. No lo van a creer. Esta imagen, ahora, en el versículo 2 de Isaías 53 dice, en otro tiempo crecía como un retoño o una raíz de tierra seca, no tenía forma ni belleza. Y según Lucas capítulo 2 versículo 52 lo describe como físicamente fuerte y muy respetado, un hombre cuya popularidad se extendió y fue alabado por todos. Eso está muy lejos de la descripción de Isaías de que era despreciado y desechado. Nada que ver. Entonces, ¿cómo se le puede aplicar esto a Jesús? No tiene. No hay ninguna relación. Aunque Jesús murió como un subversivo, acusado de ser un subversivo contra el Imperio Romano, porque por eso fue crucificado en una cruz romana, por soldados romanos. Porque en ese entonces a los que crucificaban eran a los rebeldes, a los revolucionarios, a los agitadores. Y obviamente Jesús clasificó en esa categoría. ¿Por qué? Cuando él dijo que era el rey de los judíos. Y obviamente el imperio no acepta reyes, el rey es el emperador. Y eso lo tuvo que haber llevado a que fuera tenido como un subversivo y por eso tuvo que morir en la cruz. Así que, aunque él murió en una cruz, Isaías está escribiendo es a alguien porque el rechazo se ha extendido a lo largo de los siglos, de la historia, por muchos años. Jesús vivió muy corto tiempo, 32, 33 años, 3 de predicación, muy corto. Isaías está hablando de un largo periodo de tiempo que viene, donde se vienen acumulando los sufrimientos del siervo. Entonces, no hay ninguna relación. Isaías 53, versículo 4. Dice, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades. Y repito, cuando dice Él, se está hablando del pueblo de Israel. Y llevó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos como enfermo, golpeado por Dios y afligido. O sea, ¿quién está hablando aquí? El vocero de las naciones. Digamos, todas las naciones al unísono. ¿Quién cargó con todos los defectos de las naciones, con todos los abusos? Israel. Dice, pero nosotros lo consideramos como enfermo. O sea, a Israel lo han visto como una nación que Dios ha castigado, que Dios ha afligido, porque dice golpeado por Dios y afligido. Y en los últimos 2000 años han dicho que Dios ha castigado a Israel porque no creyeron en Jesús, no aceptaron a Jesús. No hay nada que ver ahí. Nosotros nunca vamos a aceptar ninguna de las escritos del Nuevo Testamento, porque todos van en contra de lo que dice la Biblia hebrea. Pero sí han usado la Biblia hebrea para manipular el mensaje del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar algo que va en contra
de la palabra que Hashem, que Dios, que el Eterno nos ha confiado. No podemos. No podemos. A lo largo de los siglos del exilio de Israel, muchas naciones persiguieron a los judíos con el pretexto de que era la manera de Dios de castigar a los judíos. O sea, ellos se ven como los victimarios escogidos por Dios para castigar al pueblo judío. Y los tenían como malditos por haber rechazado obstinadamente las nuevas religiones. Cristianismo, catolicismo. En estos versículos, hasta el final del capítulo, las naciones confiesan cómo usaron al pueblo judío como un chivo expiatorio, no por las razones nobles que habían alegado durante mucho tiempo. De hecho, las naciones persiguieron egoístamente a los judíos como una distracción de sus propios regímenes corruptos. Ciertamente, Él llevó nuestras aflicciones. O sea, la culpa de los defectos y de las malas intenciones de las naciones se las cargaron a los judíos y abusaron de los judíos. En Isaías 52, 4 y 5 hay algo muy particular referente a esto. Porque así dijo Dios el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Bueno, y el asirio, allá a otro tiempo, que son los asirios, que ya vinieron mucho después, dice, y el asirio lo cautivó sin razón. O sea, se lo llevaron cuando invadieron las tierras del norte de Israel y se lo llevaron cautivos. Y luego dice Dios: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Dios: ya que mi pueblo es llevado injustamente, sin razón, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, o sea, lo hacen gritar, lo hacen gemir, dice Dios, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Ahí hemos dado la explicación del versículo 4 del capítulo 53 de Isaías. Y quiero por lo menos llegar a cubrir el versículo 5 del capítulo 53, donde dice: Él, o sea, Israel, otra vez, Él es Israel, fue herido como resultado de nuestras transgresiones. O sea, Israel fue herido porque las naciones lo maltrataron. Dice, Él fue herido como resultado de nuestras transgresiones. O sea que quien está hablando es el vocero de las naciones. Y aplastado como resultado de nuestros pecados. O sea, obviamente, ellos pecaron al maltratar al pueblo judío. El castigo sobre él fue para nuestro beneficio. O sea, ellos se vengaron, tomaron venganza de su mismo destino, castigando al pueblo de Israel. Y a través de sus heridas fuimos sanados. Ellos creyeron que estaban haciendo lo correcto y se sintieron que estaban curados de sus pecados. Este versículo describe cómo los humildes líderes mundiales confiesan que el sufrimiento de los judíos ocurrió como resultado directo de nuestro pecado, nuestras iniquidades, es decir, el depravado odio a los judíos en lugar de, como se refirió anteriormente, la obstinada ceguera de los judíos. En Isaías 53:5 es un ejemplo clásico de la mala traducción. El versículo no dice: fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. No, eso no es lo que dice. Por eso es que hay una pésima traducción de Isaías 53.
lo que podría transmitir un sufrimiento vicario, que es donde el cristiano aprovecha para decir, pues ese es Jesús. Si hay una mala traducción, es porque ha tenido un propósito. Pero la traducción dice así, la traducción correcta. Él, ¿quién es él? Israel. Él fue herido a causa de nuestras transgresiones y aplastado a causa de nuestras iniquidades. O sea, esto transmite que el siervo sufrió como resultado de la pecaminosidad de los demás. No lo contrario como sostienen los cristianos, que el siervo sufrió para expiar los pecados de los demás. No, no. Israel no expía pecados de nadie. Nadie puede expiar los pecados de nadie más. Una persona no puede morir por los pecados de otra. Ezequiel dice, cada cual morirá por su pecado. Entonces, usted no puede transmitir su culpa a alguien. De hecho, la idea cristiana contradice directamente la enseñanza judía básica de que Dios promete el perdón a todos los que sinceramente se vuelven a Dios. ¿Cómo se perdonan los pecados? A través del arrepentimiento. Usted no necesita creer en Jesús para ser salvo, pero tenga cuidado, porque si usted piensa así, no está cumpliendo con lo que Dios dijo cómo se perdonaban los pecados. Se perdonan a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene un proceso. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Usted mismo pecó, usted mismo tiene que hacer el proceso de arrepentirse para poder expiar su propio pecado y para que Dios lo perdone. No hay nada más que hacer. No hay sacrificios. Y a propósito, los sacrificios a los que los cristianos siempre quieren tocar el tema de los sacrificios, eso era para los pecados chiquiticos, pequeños. Pero los pecados grandes no había que ofrecer sacrificio. Ningún sacrificio le servía a usted para un pecado grande. Robar o matar o herir a alguien, usted tenía que arrepentirse. Luego los sacrificios eran por pecados pequeños. Tenga en cuenta eso. De hecho, la idea cristiana contradice directamente la enseñanza judía básica de que Dios promete el perdón a todos los que se vuelven sinceramente a Él. Por lo tanto, no hay necesidad, como se dicen los cristianos, de que el Mesías haga expiación por otro. O sea, aquí no está hablando de ningún Mesías. Aquí no está hablando, y si usted cree que esto es el Mesías no expía pecados. El Mesías no muere. El Mesías no viene dos veces. Tenemos en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, donde dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, o sea, apártese del pecado, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí usted tiene. Así es como se perdonan los pecados. En Jeremías capítulo 36, versículo 3 dice, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Muy bien. Y Oseas 44, Oseas 14, versículo 1 al 3 dice, vuelve, oh Israel, a Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Dios y decidle, quita toda la iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, o sea, la oración.
Y en Jonás, un ejemplo muy bonito del libro de Jonás, porque aquí Dios está perdonando a una nación que no es judía, o no era judía, era una nación pagana, Nínive. Y en Jonás capítulo 3, versículos 6 al 10, cuando el profeta le lleva el mensaje que Dios los va a castigar en tantos días, entonces la orden era que se cubriesen de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. O sea, conviértase, devuélvase de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Eso fue lo que el rey dijo, el rey de Nínive. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En ese momento no lo hizo. Bueno, y por último, y hay mucho más, pero en Crónicas, segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios es el que perdona, nadie más, los pecados. Entonces, yo creo que por hoy es suficiente que hemos cubierto esta parte, esta explicación de lo que es el capítulo 53. Y hemos llegado, aparte de dar otras explicaciones de la forma como fue escrita, etcétera, etcétera, hemos llegado hasta el versículo 5. En los próximos videos estaremos cubriendo del versículo 6 hasta el último versículo, 13. Y daremos las explicaciones correspondientes para que ustedes puedan tener en cuenta que Isaías 53 está hablando es de Israel, del pueblo judío. No está hablando de ningún individuo en particular. Entonces, los dejo por hoy. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Todos los comentarios se responden. Solo esto lo lleva a que estudien y entiendan de que los escritos hebreos hay que leerlos en contexto. No puedo tomar un versículo y hacer una doctrina de ese versículo, como lo ha hecho el cristianismo con varios versículos de la Biblia hebrea. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Shalom.